Que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos a nuestra clase de Instituto Bíblico Rema. Hoy vamos a continuar con lo que son los evangelios. Estamos viendo los evangelios, ¿verdad? 4 evangelios del Nuevo Testamento. Los estamos viendo de una forma paralela. Así es que estamos siguiendo una tipo cronología, es decir, eventos según el tiempo, ordenados de manera de que vayamos entendiendo cómo se fueron dando las cosas, ¿verdad? Y hablábamos de que teníamos ese formato, ¿verdad? Ahora vamos a empezar nuestra clase con el libro de Juan. Y ¿se recuerdan ustedes cómo hablamos acerca de Juan? ¿Se recuerda de la página 182 y 183 del libro? ¿Se recuerda qué es lo que la intención de Juan? ¿Qué es lo que trata de probar? ¿A quién él escribió el libro? ¿A quién le escribió y qué es lo que trata de probar Juan? Para que nos ubiquemos cómo él va a empezar su libro, ¿verdad? En la página 182, dice casi al medio del primer párrafo, que Juan tiene en la mente las necesidades de los cristianos de todas las naciones, de modo que presenta las verdades más profundas del Evangelio, entre los cuales podemos mencionar las enseñanzas sobre la deidad de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces Juan se dedica por una necesidad del mismo grupo, que es una mezcla, ¿verdad? Judíos, gentiles, de todos. Entonces, pero Juan le escribe a los ya convertidos, a los cristianos. Entonces, ellos tienen la necesidad de que se les diga acerca de algo más profundo, ¿verdad? Y por eso Juan se dedica a enseñar acerca de la deidad de Cristo y también del Espíritu Santo. Mateo le escribe a los judíos. Entonces usted va a ver a Mateo, ¿verdad?, en su relato, que trata de mostrar que el Señor Jesucristo, el Mesías, que vino, ¿verdad?, y se lo trata de decir a los judíos. Entonces, ¿qué es lo que tienen los judíos en sus manos o en su conocimiento? Antes de tener el Evangelio, ¿verdad?, ¿qué es lo que tienen en sus manos los judíos? El Pentateuco, ¿verdad?, la ley, los profetas, eso es lo que tienen. Entonces, Mateo va a citar esos libros para probar a los judíos que ya tienen esa base acerca de que el Señor Jesucristo es el Mesías. Ahora Juan está hablándole a un pueblo, ¿verdad?, a personas que ya han creído, pero ahora quieren profundizar más. No quiere decir, ¿verdad?, que venga la gente preparada con la ley, ¿verdad?, y con los profetas a la iglesia. Hoy en día, pues, lo vemos así también. La gente no podrá vendré con todo el conocimiento, como sucede a muchos, pero hay algo bien importante: la fe. Vienen creyendo, ¿verdad? Creyeron, confesaron y creen, ¿verdad?, que están en el camino, y el Espíritu Santo les da ese convencimiento de que estamos en el camino correcto. Entonces Juan empieza de esta manera. En el libro de Juan, si ustedes van a la Biblia, ¿verdad?, tenemos en este caso, para solamente esto, para lo que Juan va a demostrar o va a enseñar,
Dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es un verbo? ¿Perdón? Una palabra de acción. Pues una acción. El verbo está incluido, por ejemplo, en lo que nosotros hablamos y significan las acciones de alguien. Nos vamos al estudio secular y vemos que en la oración se encuentra el sujeto, el predicado, ¿verdad? Y parte muy importante es el verbo. Y se nos enseña que el verbo es la acción. En este caso, también esa palabra podría decirse que es la palabra misma. El verbo, la palabra, la acción, el poder de la acción. Entonces, Juan escoge esa palabra, ¿verdad?, para explicar algo de Cristo. Y dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Allí ya nos metimos en una profundidad teológica grande, ¿verdad? Porque dice que en el principio era el verbo, o sea que antes de todo ya estaba el verbo. Todavía no lo ha identificado, pero está dando ciertas características y ciertos aspectos, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, o sea, está junto a Dios, el verbo. Todavía no ha contestado quién es el verbo, y después dice que el mismo verbo era Dios. Y ahí empieza, ¿verdad?, esa magnitud de conocimiento y poder que nosotros llegamos a alcanzar a través de la fe y a través del Espíritu Santo. Porque reconocemos nosotros al Padre, al Hijo, ¿verdad?, y al Espíritu Santo como Dios. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que más se asemeja a eso, a Dios? O sea, decimos, hay alguien que puede decir, hay alguien que podría llegar a decir, ¿verdad?, que entonces tenemos tres dioses. Y andan en un límite de pensamiento, ¿verdad? La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, oye Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. ¿Ok? Pero cuando habla de Dios, habla ¿en qué? En plural. ¿Sí? Y eso es algo especial de Dios. Ahora, ¿qué es lo que más se le parece a Dios creado? ¿Qué de las cosas creadas o de la creación, qué es lo que más se le parece a Dios y por qué? El ser humano. El ser humano. ¿Por qué sería? Porque es alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. Entonces, tenemos carne, ¿verdad?, que tocamos, alma y espíritu. Eso es lo que más se parece a Dios. Si nosotros reconociéramos, ¿verdad?, lo que nosotros contenemos o somos incluidos, entonces quien se asemeja más a Dios somos nosotros mismos. Hay quien trata de explicar estas cosas, ¿verdad? Bueno, he escuchado muchos ejemplos y de repente hasta da risa, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted lo del huevo, ¿verdad?, que tiene tres partes, cascarón, clara y la yema? Entonces, es una sola cosa, pero está contenido, ¿verdad?, con tres, en este caso. O el sol, que le ponen calor, luz y cuerpo, como sea. Pero para mí, yo prefiero decir que la semejanza, ¿verdad?, de la creación para con Dios es el hombre, es la humanidad, pues, ¿verdad? No estamos hablando de hombre como macho, ¿verdad?, sino que estamos hablando de humanidad, los humanos. ¿Sí?
Entonces, Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, está definiendo que el verbo estaba desde un principio. ¿Sí? Eso es primordial. Después que estaba con Dios, estaba junto a Dios y que es Dios, era Dios. ¿Okay? Ese era, ¿ok? Acuérdese que trata de hablar al humano. ¿Sí? Porque para con Dios, él diría, en el principio es el verbo. Es por qué. ¿Ok? Y también puede decir, y el verbo es con Dios, y el verbo es Dios. ¿Por qué es? Porque para nosotros hay un tiempo, ¿verdad? Para nosotros hay un presente, un pasado y un futuro. ¿Okay? Desde el punto de vista de Dios es, porque Dios es ayer, Dios es hoy y Dios es mañana. Es. ¿Sí se entiende? O sea, la presencia de Dios en el tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos un tiempo y el Señor nos habla con tiempo, ¿verdad? Hablando de periodos específicos, porque somos nosotros humanos y nosotros tenemos determinado un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Entonces, la Biblia nos habla a nuestro entendimiento para subirnos en el nivel de Dios. ¿Sí me explico, hermano Jorge? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Problemas? ¿Janet? ¿En qué piensa? Estoy poniendo atención. Ah, bueno. Ok, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos está poniendo el verbo, ¿verdad? ¿Como qué? Como un hacedor, como un creador también. Hace falta Él para hacer lo que ha sido hecho, ¿verdad? Y también las cosas fueron hechas por Él y para Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nos está hablando ahora de un término muy poderoso, la vida. ¿Okay? ¿Quién es el único que da vida? El Señor. ¿Okay? Hay veces que aparentan los demonios o Satanás que dan vida. Hay un rito satánico, no sé si es en República Dominicana, no sé, donde a la persona parece que le dan a beber algo y el cuerpo baja todas sus acciones. En Haití. En Haití. Entonces a la persona hasta lo llegan a enterrar. En Haití. Y al no sé cuánto tiempo van y lo llaman a vida y lo sacan de vida y parece que permanece como esclavo la persona de quien lo saca, pero es a través de cuestiones. No es una cuestión de vida. Esos son los llamados zombies que dicen. Algo así, algo así. Entonces, Satanás es el que trata siempre de imitar o de torcer. Él es creado también, entonces no puede dar vida, no puede ofrecer. El creador y el dador de la vida, ¿verdad? Es el Señor. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecían contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hay un relato, ¿verdad? Primero, hasta que identificamos al verbo. Ok, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Oh, vas adelante. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este versículo se oye muchas veces a la ligera, ¿verdad? Pero es interpretado mal porque dice a los suyos vino. ¿Qué quiere decir eso? Vino a lo que él decía, Vino era su trabajo. a su trabajo, ¿verdad? Vino a hacerlo de él. Porque muchos dicen a los suyos vino, ¿verdad? Y los suyos no lo recibieron. O sea, lo primero que está diciendo es acerca de un trabajo, de una acción, de lo que él era dedicado para venir. A lo suyo vino, o sea, a hacer lo suyo, y los suyos no le recibieron. Vino a un pueblo que supuestamente estaba esperando que él viniera, pero ese mismo pueblo le rechazó, ¿verdad? Amén. ¿Se acuerda del libro de Mateo que estudiamos? Cuando el pueblo decía Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. ¿Se recuerda? Pero después esa misma gente estaba gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Se entiende cómo es la ironía de la cuestión? Un pueblo que en un momento entiende, pero en otro momento se deja llevar por la misma emoción. Eso es lo que están resolviendo los evangelios. Están tratando de hacer énfasis en las cosas que corresponden según la necesidad de cada uno de los grupos a los que se le está escribiendo. ¿Ok? A los judíos, a los romanos, a los griegos y también a la iglesia que está conformado por todos. A la verdad, no fue una tarea tan fácil tampoco. Imagínese usted tener que llegar a ese tipo de gente. El otro día veíamos cómo Pablo, ¿verdad?, se presenta en el, ¿cómo se llama? Areópago, ¿sí? Y empieza a hablar del Dios no conocido. En un pueblo que cuando él soltó la palabra de resucitar, le dijeron, ahí te ves, ¿verdad? Allí sí ya no llegamos nosotros. Pero sin embargo, ¿verdad?, Dios tiene reservada gente que va a creer y por eso es la palabra. Estoy seguro, el diácono Héctor viene por acá, ¿verdad? Y estoy seguro que él percibió de alguna manera si algunas personas recibían o no recibían. Cuando uno está predicando, ¿verdad? Se nota. Pero Dios nos mandó a predicar, no a convencer a nadie, ¿verdad? Dios nos mandó, ¿verdad? Nos mandó con la unción, nos mandó con el poder, nos mandó con todas las herramientas, pero aún así, la misma Biblia habla y dice, no van a caber todos los libros, ¿verdad? No caben todos los libros en el mundo, pero lo que está escrito es suficiente ¿para qué? Para encontrar la salvación. O sea, si no se salva con este libro así como está, porque el poder de Dios actúa a través de la palabra viva, entonces la persona realmente está, ¿verdad?, en rebeldía, está cegada. Entonces se necesita el poder de Dios para poder, ¿verdad?, que una persona tenga una iluminación y que pueda de alguna manera tomar una decisión. Recuerdo de alguien que habla, creo que es el libro que se llama Cerdos en la Sala. Es un libro de liberación. Me recuerdo que una persona
rechazaba la palabra. Entonces la manera en que oraron fue, su familia, si mal no recuerdo, es que Dios le diera 5 minutos de iluminación a su mente. Que pudiera esa persona, ¿verdad?, apartarse de esa carga demoníaca, de esa incredulidad, y que en ese momento alguien pudiera hablarle y que esos 5 minutitos fueran suficientes como para que esa persona en su naturaleza, ¿verdad?, iluminada, pudiera recibir la palabra. Y de esa manera fue que pudo empezar a ser libre. Pero obviamente el poder de Dios tuvo que actuar. ¿Sí? Ok. Diácono Héctor, ¿se ha cambiado el formato de la clase? Sí. Entonces ahora estamos viendo los 4 evangelios de una sola vez. Sí, sí, como... Tenemos ese libro. Tengo 2 libros. Básicamente son lo mismo. Entonces va a dar una cronología en un cuadro sinóptico. Digamos que los 4 evangelios hablan de lo mismo, entonces vamos a ver que las 4 columnas ahí. Sí, sí, sí. Pero en este caso solamente Juan habla acerca del verbo, ¿verdad? Y es la introducción de Juan. Y tenemos en la parte de la derecha, tenemos referencias. Entonces, por ejemplo, esta referencia está en el libro de Hebreos, capítulo 1, del 1 al 14. El problema que tenemos es el tiempo. Eso ayuda mucho a entender y a predicar. Sí, es un formato para predicación muy bueno, ¿verdad? Pero el libro texto de ellos es a través de la Biblia. Ok, bueno. Ajá. Porque quieras o no, es una introducción de los evangelios también, ¿verdad? Claro está que va a ser muy práctico a la hora que ellos también expongan sus temas. Ajá. Tenemos un tiempo para primavera, ya deberíamos de haber pasado a otra clase. Claro que sí. Entonces, una de las tareas que se les deja es que lean, porque vamos a ir apurados, que si no lee, ¿verdad? Y si no viene a la clase también, porque pues lastimosamente el que no venga, ¿verdad? Muchas cosas que se van a decir no se alcanzan a captar. Tienen que escribir, ¿verdad?, tomar sus notas para volver a recordar, como cuestión didáctica, para poderlo aprender, para poderlo afianzar. Pero lastimosamente no se escribe todo tampoco, ¿verdad? Entonces es una cuestión de la mente, de que para la otra clase hablábamos de la anterior clase de cuánto es el porcentaje que vamos a retener. Sin embargo, yo sé que el Espíritu Santo está poniendo tesoro en su corazón, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios dice que va a sacar del tesoro, es de lo que usted haya permitido que se ponga en su corazón. Entonces, por eso es importante venir a una clase. Yo sé que tenemos muchas actividades, pero pues no hay otra manera. Así es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es una potestad? Un tipo de demonio. Bueno, sí, hay una identificación acerca de eso, pero la palabra potestad en sí, ¿qué quiere decir? Un poder. Un poder, ¿ok? Un poder. O sea que fueron empoderados aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre. No solamente que reciben, sino que también creen en su nombre.
dio poder para ser hechos. ¿Qué quiere decir que fueron hechos? Fueron transformados, fueron tomados, ¿verdad? Y fueron transformados de manera que fueron hechos. Quedaron finalizados como ¿qué? Como hijos de Dios. ¿Alguna pregunta, un comentario? Un ejemplo para mí es como cuando nos aceptamos al Señor, que nos convertimos en hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo, que usted cree, ¿verdad? Que le recibe y cree. Entonces les es dado ser hijos de Dios. Ahora, y aquí viene, si nosotros hacemos una regresión, ¿verdad? Pensar de manera contraria a lo que nos está diciendo, entonces, si no le ha recibido, ¿verdad? Y si no ha creído en su nombre, no le puede dar potestad de ser hecho hijo de Dios. Y allí que Juan está hablando a la iglesia, porque esto no se lo dice Mateo, ¿verdad? A los judíos, no lo dice Marcos, ¿verdad? Y no lo está diciendo Lucas, sino que Juan lo está diciendo a una iglesia para que ellos en verdad se den cuenta, ¿verdad? ¿Qué es la transformación que ha sucedido en ellos? Pero, ¿verdad? Si no son creyentes, si no le han recibido al Señor, entonces no son hijos de Dios todavía. De ahí donde la gente dice, no, pero todos somos hijos de Dios. ¿Qué opina usted acerca de este versículo? Que los que no son hijos de Dios son creación de Dios. Es una creación, ¿verdad? Alguien puede decir, todos somos hijos de Dios, pero habría que ver de qué manera, ¿verdad? De una manera natural como creación de Dios, sí. Pero empoderados como hijos de Dios, hasta no recibir y hasta no creer. ¿Se entiende eso? Amén. Ok. Y aquel verbo fue hecho carne. Este es otro golpe, ¿verdad? Al entendimiento. Pastor, Dígame. puedo hacer una, Claro que sí. como con lo que hablaba anteriormente de ser hecho hijo de Dios, Ajá. ser empoderado, tener esa potestad, ese poder, tiene que ver mucho con, por ejemplo, si, por ejemplo, yo tengo un negocio, que todos sabemos que Dios compara el reino de Dios como un negocio, ¿verdad? No como algo como para ser dinero, sino como un negocio, ¿verdad? Algo que tiene recompensa, que tiene su paga. Pero si yo tengo un negocio y yo no puedo ir a cierta reunión, ¿verdad? Ejecutiva con otros negociantes, yo puedo enviar a mi hijo, le di, que es mi hijo, y los otros ejecutivos saben que él es el hijo de Héctor Zavala, y porque él es mi hijo, ellos saben que yo le he dado la autoridad y el poder que yo tengo, aunque yo no estoy, él me representa a mí. Él viene a ser embajador, ¿verdad? Viene a ser alguien que me representa a mí, y la autoridad que yo tengo y la que ellos respetan que yo tengo, aunque yo no esté, la respetarían en él, porque él me está representando a mí. Así es como Dios nos pone a nosotros en este mundo, que nos da poder y nos da potestad para poder vencer contra todo aquello que está batallando en contra de la vida de nosotros. O sea, ese poder no es un poder solamente decir, oh, soy hijo de Dios, ¿no? O sea, es algo que tiene gran peso, ¿me entiendes? Algo que tiene gran peso, no es algo que es solamente por decir soy hijo de Dios, porque al Dios que nosotros servimos es un Dios grande y el poder de Él es un poder grande. Entonces ese mismo poder puede actuar en nosotros. Jesús dijo que cosas mayores haremos en el nombre de Jesús, ¿verdad?
O sea, la gloria y todo es para Él, pero esa autoridad, ese poder que tenía Jesús, también habita y actúa en nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando, obviamente, en nuestra vida haya un nivel de santidad y de consagración, porque también el demonio, aunque sea hijo, va a decir, bueno, vos sos hijo, pero vos estás fuera de los reglamentos de tu padre, ¿verdad? Gracias, diácono. Es muy importante saber de que así como hay privilegios, ¿verdad?, de ese hecho de ser empoderados hijos de Dios, hay responsabilidades. Así es. Y esto que nosotros vivimos lo quisieron vivir muchos profetas y muchos antiguos, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos a Dios mismo obrando en nosotros, el Espíritu Santo. Y eso, como dice el diácono, representa una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad de que nosotros seamos embajadores del Señor. Amén. O sea, tenemos muchos privilegios, claro está, ¿verdad? Su gracia, su misericordia, que no se pueda llegar a entender cómo es la gracia de Dios en nosotros. Pero la responsabilidad de ser, ¿verdad?, hijo de Dios, también conlleva otras cosas, ¿verdad? Él habló de la santidad, él habló de retenerme a mí mismo, de ser transformado. En la medida, ¿verdad?, que yo quiera profundizar más con Dios, Él también va a profundizar conmigo. Porque imagínense, el Espíritu Santo en mí, ¿verdad? ¿A qué nivel? Porque si Dios quisiera hablar, ¿verdad?, y yo no me resisto, y yo creo, y yo tengo fe, y yo me he santificado, entonces para el Espíritu de Dios, ¿verdad?, para poder usar a una persona, ¿verdad?, no es difícil. Lo difícil para mí es poder ser merecedor. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, una palabra, que el Señor dice que cada quien, ¿verdad?, traiga ofrenda, pero que seamos merecedores de que esa ofrenda pueda ser recibida. O sea, quien tiene que transformar, ¿verdad?, y tiene que empezar a caminar en esa transformación somos nosotros. Porque el Espíritu Santo podrá con nosotros profetizar, ¿verdad?, levantar muertos, hacer prodigios, llevar unción. Todo eso lo puede hacer porque es Dios en nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué hará? ¿Cuál es la limitación que yo voy a poder, que yo voy a contraponer contra el Espíritu Santo? No sé si me explico. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de eso? Entonces, Dios debe de tener libertad en cada una de las personas, ¿verdad?, el Espíritu Santo, para poder obrar a través de esa persona. ¿Sí? Pero, y esta es la verdad, yo voy a tener que sacrificar, ¿verdad?, así como sacrificamos este tiempo acá. Llenarme de Él, buscarle, y no solamente buscarlo en la instrucción de la palabra, sino que usted sabe lo demás que hay que hacer, ¿verdad? El congregarme, el hacer la obra, en ayudar, en orar. Todas las áreas esas se dice que van a ser consolidadas cuando todas estén en el nivel mayor que pueden estar. Pero pues cada uno de nosotros, ¿verdad?, conocemos en cuál área estamos, ¿verdad?, bajos. Generalmente estamos bajos en oración, ¿sí o no? Un músico una vez dijo, se oran por nosotros, dice. ¿Y por qué, dirán ustedes? Dice, porque un músico, dice, anda por todas las iglesias, dice, y anda, dice, con la guitarra, anda con todo, ¿verdad?
¿ustedes creen que le dan ganas de orar a uno? Dice, cuando ya va bien desvelado, dice, comido, dice, y va para la otra iglesia, dice, al siguiente día y todo eso. Uno no ora, dice. Esa es la realidad del músico, dice. Eso tiene mucha razón, Pastor William. Aunque parezca chistoso, porque el apóstol me dijo a mí, y se lo ha dicho a todos los ministros, ¿va? Me dijo el apóstol un año antes de que hiciéramos el viaje a Argentina. Me dijo, todo lo que tengas que orar, ayunar, buscar a Dios, hazlo ahora. Porque cuando estés allá, o no vas a poder hacerlo, porque vas a estar muy ocupado o vas a estar muy cansado, o no te va a dar tiempo. Dicho y hecho, hay que escuchar la voz de la experiencia. Porque yo le digo, como dice el pastor William, eso exactamente me pasó a mí. Y eso que mire que Humberto es un hombre de oración, pero caíamos tan rendidos, pastor, tan rendidos que llegábamos a la casa, quitarnos zapatos, bañarnos, acostarnos y a roncar. Esa es la verdad. Que uno acostado dice, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú te glorificaste con él. A ti sea toda la honra, toda la gloria. Amén. Y a dormir. Y el siguiente día levantarse y hacer lo mismo. Eso es muy cierto, ¿verdad? Obviamente es más diferente para una persona que hace esto o que tiene el ministerio así a full time, ¿verdad? Obviamente su vida es oración, entrega, etcétera, etcétera. Pero personas que tienen todavía un trabajo secular o todavía están trabajando para, ¿verdad? Sí, es muy cierto lo que el pastor William acaba de decir. Y yo creo que los músicos van, cantan y regresan a dormir porque el cuerpo necesita descansar. No, y hay veces que con hambre y van a comer primero y después, o sea, ¿a qué hora se acuestan y a qué hora se levantan? Y eso es, yo me acuerdo que, ¿se acuerda de Bolañito? Sí, me acuerdo. Él dice, no, yo 15 días nomás, dice, y me regreso a mi casa. Entonces dice, hay músicos que me dicen, dice, hay cantantes que no, dice, yo tomo la bendición, no, dice, tú estás en pecado, dice, tienes que regresarte con tu señora, dice, con tu esposa, dice. O sea, hay funciones también que tienes que volver a casa a hacer. No se puede Dice, abandonar. después de 15 días, ¿tú crees, dice, que vas a estar, dice, pensando, dice, en el ministerio? No, dice, vas a pensar en otras cosas, dice, vas a estar en tentación, regrésate. Entonces, hay tiempos prudenciales, ¿verdad? Hay tiempos prudenciales. Entonces, lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, está hablando es que nosotros debemos de nuevo, poner prioridades, ¿verdad? Porque es verdad, o sea, el cansancio te vence. Yo les decía el otro día que yo estaba... ¿Está bien? ¿Está bien? El otro día les digo, hermano, estamos tan cansados y uno quiere orar, ¿verdad? Sí, el espíritu quiere orar. Ajá. Y de repente estoy, gracias Señor. Y de repente estoy diciendo el cautín, el que no sé qué, de la cuestión de soltar. Y yo, no, perdona Señor, a dormir. ¿Qué voy a hacer con una mente, me entiende, empañada? Sí, una mente muy ocupada en otras cosas. O sea, lo que tiene que hacer es descansar. Descansar. El otro día, el diácono Samir dijo algo así. Dijo, no, dice, yo quise empezar a orar desde cansados, después de ir a trabajar, después de ducharme, después de comer. Dice, y de repente el Espíritu me habla y dice, y le digo, andate a dormir, qué sueño hay que tener. O sea, aún, ¿verdad?, queriendo manejar su vehículo, uno es necio muchas veces, ¿verdad? Y viene aborrezando ya. Hay veces que a mí literalmente agarro el volante y me duelen los brazos, así. Y uno quiere seguir avanzando. Satanás va a dar un golpe, ¿me entiendes? De esa manera que un movimiento y te mueres. Te mueres. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que sí, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va a empoderar como hijos de Dios. Y qué lindo es hablar también del Espíritu Santo y Cristo, porque Juan, eso es lo que está enseñando a la iglesia, ¿verdad?
al Espíritu Santo lo tiene que introducir con su libro, ¿verdad? No se conoce, y si se conoce bien poco, porque el Espíritu Santo venía, hablaba y ya, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el que hablaba? A través del profeta, a través de la visión, era el Padre, ¿sí? Por eso decimos, ¿qué tenían antes de este evangelio? Tenían el Pentateuco, los profetas, ¿verdad? Eso es lo que conocen. Pero a Cristo, no. Ahora me recuerdo que dejamos una tarea, ¿se recuerdan? Y la tarea es, y aquí nos va a ayudar el diácono Héctor, él no sabe a qué vino. Ok. En la Biblia, ¿cuál es la gran comisión al final del libro de Mateo? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Enseñándoles las cosas que yo os he enseñado y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo les pedí a los hermanos que averiguaran versículos acerca de alguien bautizándose o algo bautizando y que bautizara, según la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo fue lo que mandó, ¿verdad? Ahora les pedí eso. ¿Alguien encontró un versículo? Pues yo estoy bien interesado en eso. No me traje la libreta, pero yo sí encontré muchos versículos. Sí, pero que digan, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No encontró ninguno. Donde el Señor le dice que bautizaron en el nombre del Padre, del Ok. Hijo y del Espíritu. Pero ese es el mandamiento del Señor. No estaba bautizando a nadie. Ajá. Ok. Sino que estaba diciendo cómo bautizar. ¿Verdad? No encontré ni uno, pero los apóstoles decían que lo bautizaron en el nombre de Jesús. Ok. Buena observación. Ajá. Solo eso encontré, pero no encontré. Y en Hechos 19, y habla del 5 al 6, que dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no hay ninguno. Ok. Interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Y en el número 6 dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Después se los bautizaron. Ok. Pero en este periodo están conociendo el Espíritu Santo. Acuérdense que la introducción mayor del Espíritu Santo es el libro de los Hechos. Porque alguien dijo, se debería de llamar, ¿verdad?, el libro de los Hechos de los Apóstoles a través del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Es como debería de llamarse el libro de los Hechos, porque eso es como describe muy bien, ¿entiendes? Ahora, siempre usted va a ver, ¿verdad?, una de las características de las diferentes denominaciones, la diferencia va a ser, te preguntan a ti, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me dice, yo soy cristiano, ok. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Es el poder de Dios. ¿Solamente? Sí, es una fuerza divina, como la electricidad, te dice. ¿Ok? Para mí es el Señor, porque hay un versículo que dice, y el Espíritu es el Señor. Eso está en el libro de, lo escribió Benny Hinn, en el libro Buenos días, Espíritu Santo. Dice que él fue la primera vez, dice, que el Señor lo llevó a ese versículo, donde dice, el Espíritu Santo es Señor. ¿Por qué le tiene que enseñar, me entiende, el libro de los Hechos, de que el Espíritu Santo? Porque lo que estábamos explicando es que ellos conocían el Pentateuco, ¿verdad?, lo que había enseñado el Señor, Jehová, el Padre, ¿sí? Pero el Espíritu Santo prácticamente no se conoce. Y ahora hay que introducir también
a un hombre que es divino y es el Mesías. O sea, la mente no va a caber, ¿verdad? No le va a caber eso. Entonces, ¿por qué no se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque la iglesia está reconociendo a Jesús como Mesías, como Señor. Todos van a reconocer que se diga en el nombre del Padre, ¿no? En el nombre del Hijo. Entonces se va a quedar la gente, ¿cómo? ¿Cuál Hijo? Cristo. ¿Cómo? El Hijo de Dios, pero que no es hijo de María. Y otros dirán que no es hijo de fornicación, que ni siquiera José es el padre. ¿Me entiendes? Entonces ese esquema Dios está quebrando. Entonces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús por aquí, en el nombre de Jesús por allá, en el nombre del Señor Jesús por allá. Porque ellos entienden al Padre. Lo que no entienden es al Espíritu Santo y no entienden al Hijo. Entonces están, ¿verdad?, diciendo en el nombre de Jesús. Entonces la doctrina, Jesús solo, ¿verdad?, para ellos les cae anillo al dedo de que no haya un versículo, ¿verdad?, donde diga, yo no lo he encontrado, donde diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay quien que dice en el nombre, dice, pero Padre no es nombre, es un título, ¿verdad? Espíritu Santo, ¿verdad?, son las características de un espíritu, pero un espíritu no es un nombre. Y después dice, el único, dice, que podemos poner un nombre, ¿a quién es? Jesús. A Jesús, el Hijo. Entonces, por eso la Biblia dice, habla de en el nombre de Jesús, porque solamente es un nombre. Pero ahora, en nuestro idioma, en el nombre quiere decir bajo la cobertura, bajo el poder, la representación. ¿Okay? ¿A quién representamos nosotros acá? ¿Verdad? A Dios. Y lo que hablamos anteriormente es que cuando habla la Biblia de Dios, lo habla en plural. ¿Sí? Entonces hablábamos antes de que usted entrara, de qué es lo que más se asemeja a Dios. Y en realidad es el hombre, ¿verdad? Carne, espíritu y alma. Imagen y semejanza. Ajá, a la imagen y semejanza. Entonces, no hay para más. Entonces, pero ellos tenían que conocer a Jesús. Y acuérdese que en el libro de los Hechos arranca la iglesia, que recién en los evangelios se está construyendo. Ahora, ¿cómo arranca? No arranca con el libro de los Hechos así como nosotros lo tenemos en la Biblia. No arranca con los evangelios así como nosotros lo tenemos en la Biblia. Arranca con, ¿me entiendes?, los testimonios dados por aquellas personas que han sido testigos de Cristo, por los discípulos, por los apóstoles, y vienen a consolidarse como viendo el poder de la iglesia en el libro de los Hechos, viendo lo que dijo la hermana, que viene el Espíritu Santo y hablan en lenguas de ellos. ¿Cuáles lenguas de ellos? Bueno, lo que sucedió es que estaban reunidos y el Espíritu Santo les embiste y empiezan a hablar la lengua de aquel judío que no tuvo chance de aprender la lengua materna, sino que aprendió la lengua, ¿me entienden?, externa, ¿verdad? Como aquellos que más se manejan acá en Estados Unidos por el inglés. Y de repente hasta lo regañan a uno que por qué el hijo no habla español, ¿verdad? Te dicen, te regañan, pero enséñales el nombre si no quieren. Y yo ya entendí, ¿verdad? Yo ya entendí que la tercera y la cuarta generación ya no va a hablar conmigo así de español, ¿verdad? No van a entender por qué. No creo que hablen español. Es algo que se va perdiendo.
Pero el Espíritu Santo dio que al que venía de allá, de Turquía, de Armenia, ¿me entiendes? Del Mar Negro, de por todas partes, el Espíritu Santo le hablaba a través de una persona, ¿verdad? Y le hablaba con el acento de él, de allá, ¿me entiendes? Le hablaba, ¿verdad?, en su lengua materna. Entonces, pues, ¿cómo no olvidarse, pues? Si te estoy viendo que sos Galileo y no has estudiado, que no sabes nada de estudio, ni de letras, ni nada. Imagínense ver a Pedro y decirle, si tú lo quieres un pescador, o sea, ¿qué me vienes a tú? ¿Cómo es que me hablas las maravillas de Dios en un lenguaje con el acento perfecto de mi tierra? Y eso es lo que la gente empezó a escuchar. Ahora, hay gente que dice, ¿verdad?, de que esas son las lenguas. Que usted no puede hablar lengua angelical, que no puede. ¿Hay quien quiere poner en un cubo al Espíritu Santo y decirle, aquí te vas a mover, no te vayas a salir de acá? Hay que entender, ¿verdad?, que el Espíritu Santo hace como quiere, porque es que, ¿qué dijimos? Dios. Es Señor, ¿verdad? Tienen los mismos atributos, los tres tienen los mismos atributos divinos. Ninguno pierde, o sea, el Padre no pierde ningún atributo, el Hijo no pierde ningún atributo, ni el Espíritu Santo pierde ningún atributo. Los tres tienen los mismos atributos. El Dos apóstol, funciones, Padre, Hijo, Espíritu Santo. el apóstol una vez habló de alguien que yo lo entendí como que quiso menospreciar a Cristo y exaltar al Espíritu Santo solamente, porque el poder, ¿verdad?, operante es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo le tuvo que hablar y decirle que no te das cuenta que yo estoy aquí por él. Si él no hubiera venido, yo no estaría acá. Es muy interesante, ¿verdad? Porque el Señor dijo, y Dios enviará un consolador, y mi Padre os dará un consolador. El Consolador no podía venir si primeramente Él no llegaba y después seguir. ¿Qué nos iba a recordar? Dijo que nos iba a recordar, pero ¿qué nos iba a recordar si Él no había venido? ¿Verdad? Decir no podía hablar, sino que tenía que hablar, ¿verdad?, de la obra de Cristo. A conviccionar de eso. Entonces, cuando dice las palabras, ok, mira cómo nos lo explicó un maestro. Dice, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Si los pudiéramos separar. Y cuando en el libro dice, Santo, 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 hay una adoración mutua, ¿entiendes? Como dijo el diácono Héctor, al mismo nivel, en la misma función. Es una sincronía, porque el Señor Jesucristo dijo, mi Padre y yo uno solo somos, ¿verdad? O sea, están unidos, no los pueden separar, ¿sí? Entonces, este maestro nos dijo, dice, lo que en realidad dice Satanás llegó a desear es estar dentro de eso, que él también recibiera esa adoración mutua y ser un cuarto, es decir, también recibir ese santo. ¿Entiendes? Es una manera de ver, ¿verdad?, la ambición de Satanás. ¿Entiendes? O sea, cuando nosotros llegamos a entender, si decimos te bautizo en el nombre del Señor Jesús, hay quien puede decir, dice, yo lo acepto, ¿verdad? Ahora, yo lo acepto entendiendo la función, ¿verdad?, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no va a estar desligado. Pero hay quien lo dice de esa manera porque desliga, ¿verdad?, al Padre y el Espíritu Santo de Jesús. Es muy importante
¿entiende? Aprender también acerca de las cuestiones básicas que se deben de ver en los hijos de Dios. El creer en ciertas doctrinas, ¿entiende?, que están establecidas en la Biblia, ¿verdad? Y esto es lo que Juan va indicando, ¿sabes? Entonces, una de las cosas primordiales para nosotros es reconocer, ¿verdad?, eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la función y cómo nosotros llegamos a la salvación. Eso es bien importante. En un libro de sectas o una materia de sectas, nosotros podríamos llegar a ver eso de una manera más amplia. Entonces, hay denominaciones que se parecen, ¿verdad?, pero que cuando usted las evalúa con esos puntos específicos, entonces no está completo. Hermano Jorge. Estaba yo pensando, ¿verdad? Que nosotros nos seguimos bautizando igual como nos bautizan en la Iglesia Católica. Que ahí nos bautizan igual, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, yo tenía un versículo, pero no sé por qué no lo traje, no está. El Señor Jesucristo dice: yo vengo en el nombre de mi Padre. Entonces, si trae un nombre, el nombre del Padre, pues puede ser Jesús. Porque dice: yo vengo en el nombre de mi Padre. Ahorita me dejo para que me explique. Y luego cuando Él se va para el cielo, cuando asciende al cielo, dice: yo los dejo, yo envío al Espíritu Santo en mi nombre. Ok. Una de las funciones principales de Cristo, de su ministerio, fue mostrarnos al Padre. ¿Por qué decimos al Padre? Porque no nos vino a mostrar una madre, nos vino a mostrar un Padre. Un Padre misericordioso, un Padre amoroso, un Padre proveedor, un Padre de gracia, ¿verdad? Pero nos anunció también que es un Padre de justicia, ¿verdad? Ahora, Él hizo la diferencia. Él dijo, cuando dijo: yo y mi Padre uno solo somos, estaba hablando de lo que el diácono explicaba, ¿verdad? Del trabajo, ¿verdad? Y de la unión de Dios en sí mismo, ¿verdad? En sus tres personas. Pero Cristo es una persona, ¿verdad? Y el Padre es otra persona, así como el Espíritu Santo es otra persona. Ahora, no entendí muy bien lo primero que usted me quiso decir, y no sé si lo estoy contestando bien. Sí, porque, o sea, dice: yo vengo en el nombre de mi Padre. Ajá. Y cuando ve que el Señor iba a venir a la tierra, que le pusieran Jesús. Dijo: y llamará su nombre Jesús. Así como a Juan el Bautista. Ok, Cristo viene en representación y a presentarnos al Padre. Ajá. Es la primera vez, la única vez, ¿entiendes?, que los hombres ven al Mesías, a Dios encarnado. No fue tan fácil vivir eso. Pero cuando Él dice: yo vengo en el nombre de mi Padre, o sea, Él trae el nombre del Padre conmigo. En el nombre, explicábamos anteriormente, que quiere decir en representación. Vengo a representarles y a mostrarles al Padre. El Padre, lo que le estaba diciendo es: el Padre no ha bajado, bajé yo. Si estamos hablando de altura y ¿verdad? Y nivel inferior, para entenderlo nosotros. Acuérdense que hablamos en términos humanos para entender lo divino. Es un tanto difícil, por eso el Señor dijo: no me entienden lo de aquí en la tierra, mucho menos me van a entender lo del cielo. Entonces lo que está sucediendo, hermano Jorge, de que Él viene a mostrarnos al Padre y viene en representación de Él, porque dice: lo que yo he visto hacer al Padre, ¿entiendes?, eso hago yo, y de eso hablo. Entonces Cristo y el evangelista que lo habla,
trata de decir, ¿verdad? Este es el Mesías, este es el Señor, porque lo que vio hacer el Padre, eso es lo que Él nos viene a mostrar y a enseñar. Y dice, nadie ha subido al Padre, sino el que bajó, ese es Él. ¿Verdad? Pero ¿usted sabe por qué no pudo bajar el Padre? Hermano Jorge. ¿Usted sabe por qué? Porque usted, o sea, su pregunta es que por qué Él vino en el nombre del Padre. O sea, él dice, yo vengo en nombre de mi Padre, ¿no? Ajá, sí. O sea, yo en mí estaba pensando que si el nombre de Dios es Jesús, porque dice, vengo en nombre de mi Padre. O sea, como que él Que si trae el nombre de Dios es Jesús. Ajá. No. O sea, si él trae el nombre del Padre. O sea, esa era mi pregunta. No. Lo que está diciendo él es que yo, como dice el pastor William, yo vengo en representación del Padre. Ajá. O sea, enviado del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no podía descender, no porque no quería, sino porque si descendía, todos eran muertos. ¿Verdad? Tenemos que entender nosotros que yo entendí, porque por ejemplo, si yo pregunto para ustedes, si yo digo la palabra gracia, ¿qué es la palabra gracia para ustedes? Misericordia, ¿qué más? Compasión. Ok. Yo le digo cómo yo entendí la palabra gracia. La palabra gracia yo la entendí mucho más. Lo que nos han enseñado está bien. Compasión, misericordia, favor inmerecido, amor, ¿verdad? Todo eso. Pero la palabra gracia, prácticamente, si nosotros queremos ver o queremos prueba del amor de Dios, la gracia es el simple hecho de que, como dijo el pastor William, él dijo una palabra, el Dios encarnado. El Padre no pudo descender él mismo, así que él se encarnó en Jesús, ¿verdad? Vio a Jesús, pero de la misma forma, representándose a él mismo, Dios se hizo carne, ¿verdad? Porque si él descendía, nosotros prácticamente no tuviéramos esta conversación ahorita. El verdadero significado de gracia es exactamente eso, que Dios, escúcheme, siendo en forma de Dios, no se castigó a él mismo, sino que se hizo siervo semejante a los hombres. Yo entendí el significado de la palabra gracia de esa forma, que para mí la gracia de Dios es que Él envió a su Hijo, ¿verdad? Para que yo pudiera ser salvo, porque de otra forma yo estuviera muerto, ¿verdad? Yo me quedé ahí porque no entendí cuando dijeron que nomás en el nombre de Cristo. Creo que el apóstol Pedro dijo eso, ¿verdad? Por eso me quedé pensando en eso. Ahora, pastor, ¿cuál es la respuesta entonces? ¿O todavía no hemos llegado a esa parte? ¿A cuál? A la de la gran comisión, como dijo usted. La gran comisión, como dice el libro de Mateo, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nos vayamos con una... Ok. El libro que se menciona los bautismos y la iglesia nueva no conocía y no aceptaba a Jesús como tal. Había que enseñarle, ¿verdad? Y Dios mismo estaba actuando a través de la iglesia, ¿verdad? Al ver el movimiento, la unción, el poder, los milagros, los cambios, la transformación, la fe, iban a entender de que sí, verdaderamente este es el Cristo. Entonces, pero el pueblo, ¿entiendes? La mayoría está entendiendo a Jehová Padre porque ya traen todo el entendimiento, ¿verdad? Cualquier judío va a hablar de eso, ¿verdad? Va a hablar del Padre, ¿verdad? Y porque en el Antiguo Testamento era el Padre mismo que
se revelaba, o sea, era... Claro, pero también el Espíritu Santo, ¿verdad? No se conocía como tal ahora, Sí. ¿verdad? Pero tenía un accionar. Mm. Pero no es como ahora, no es como el tiempo de gracia. Pero imagínense en este tiempo exacto, ¿verdad? De que no se tiene el Nuevo Testamento, sino que se tiene el movimiento del Espíritu Santo, pero no se tiene el Nuevo Testamento. No ha sido inspirado nadie a escribir, ¿verdad? O pocos empiezan a escribir. Entonces el Espíritu se está encargando, ¿verdad? De dirigir a la iglesia, ¿verdad? En este caso específico, a bautizar en el nombre de Jesús, porque Jesús es el rechazado. Jesús es el que no entiende la gente que es el Cristo. Entonces empieza el Espíritu Santo a dirigir a que la gente haga eso en el nombre de Jesús. Que de igual forma, si lo hacen en el nombre de Jesús, es como si lo estuviera haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque las funciones, perdón, los atributos, son los atributos que tiene Jesús son los que tiene el Padre y los que tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a obrar fuera del deseo del Padre, ni fuera del accionar de Cristo. Se complementan. El Padre lo desea, el Hijo lo administra y el Espíritu Santo lo ejecuta. Entonces, cuando usted dice Jesús, oh no, Él está haciendo la voluntad del Padre y el Espíritu Santo está ejecutando la voluntad del Padre. Entonces están en comunión. Entonces, si usted dice en el nombre del Padre, ¿verdad? En el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, es como que diga en el nombre de Dios. Pero ahora hay que enseñarle a una iglesia naciente, ¿verdad? Hay que lidiar con una iglesia naciente que se resiste, ¿verdad? A entender que ese hombre que han visto de carne y de hueso, ¿me entienden? ¿Cómo es que este hombre no tuvo pecado? O sea, nosotros ahora tenemos toda, ¿verdad?, la revelación bíblica y nosotros lo vemos, ¿verdad? Y para nosotros que hemos estado allá y en otras iglesias y nos han enseñado en casa y nuestros padres nos han hablado, de repente es un poco más fácil entenderlo. Pero imagínense que si Cristo estuviera con nosotros, ¿verdad? Y nos mostrara las manos, sería como que, ¿este es Cristo? ¿Verdad? Se nos aceleraría el corazón, nos explotara. No sé si me entienden. Sin embargo, esa presencia está con nosotros, claro que sí, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y eso es lo que, como dice la palabra, trae la mente, ¿verdad? La mente de Dios a nosotros y nos la transmite. Si tuviéramos una comunión completa con Él, entonces nosotros entenderíamos el sufrimiento de cada uno de nosotros, entenderíamos el gemido, entenderíamos la herida, entenderíamos, ¿me entienden? Por eso, los ministerios, por ejemplo, por eso Cristo se dividió. Entonces usted identifica aquellos que, ¿verdad?, que lo entendemos y que aquellos que también lo empiezan a entender, es cuál es la función del apóstol, cuál es la función del profeta, cuál es la función del evangelista, del maestro, del pastor. ¿Se acuerda del evangelista Martínez, José Martínez? José Martínez. Que dice que hay veces el Señor lo tira a llorar por las almas, a llorar pero con angustia. Entonces el Espíritu Santo le hace sentir a él, ¿entiende?, la angustia que el Espíritu Santo siente. Sí. Pero imagínense esa carga en el hombre, la carga de Dios en el hombre, Sí. es una gran carga. Ahora, Dios es misericordioso, ¿verdad? Porque imagínense alguien que carga con todo. ¿Quién puede ser? O sea, carga con la manifestación, ¿entiende?, lo que quiere hablar el Espíritu. O sea, quiere confrontar a algo, le habla a esa persona. ¿A qué estamos hablando? A un profeta. Que le haga sentir el pesar de que se está yendo la gente al infierno. El evangelista.
que le haga crear el amor, ¿verdad? Porque no se deja pastorear, no tiene amor, no se dirige bien en la vida. Hay que cuidarlo como niño. Ese es el pastor, que no sé de dónde le sale tanto amor. ¿Entiendes? Si no fuera por parte de Dios, el maestro, buscar, entender, dar, regocijarse cuando encuentra algo hermoso dentro de la palabra, que ¿quién no entiende? ¿Entiende? El pastor no, el pastor te habla de amor, el profeta te habla de orar. ¿Sí o no? El profeta te dice, vamos a orar, oremos, hablemos con el Señor. ¿Sí o no? Pero ¿quién recibe todas esas 5? Esos 4. El apóstol. Por eso, ¿a quién recurre un pastor? O sea, hay gente que dice, no, apóstoles ya no hay. ¿Quién dice que ya no hay? Solo porque tú no viste. Solo porque denominaciones han querido tapar el nombre, porque no se entiende, porque han abusado del nombre. Sí, también han abusado del profeta, han abusado del nombre del evangelista, han abusado del nombre del pastor, del maestro. En realidad, ¿entiendes? Si cargáramos en una sola persona todo eso, sería mucha carga. Entonces nosotros debemos de considerarlo. Ahora, de nuevo, estamos viendo que está surgiendo una iglesia, ¿verdad? Y hay que alimentarla y hay que enseñarle acerca de qué, lo que está haciendo Juan, al enseñarle la deidad de Cristo, ¿verdad? Y el poder o la función del Espíritu Santo. Eso es lo que está haciendo. No sé si se explica acerca de por qué la fórmula o lo que el Señor dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que nosotros debemos de considerar es la función de Dios y la cobertura o la representación o bajo qué poder nosotros hemos sido bautizados. Vaya, un ejemplo último acerca de eso. Mi mamá fue a una iglesia, ella creyó en el Señor, pero esa iglesia es Jesús solo, y fue bautizada. Esa iglesia tiene en la parte del frente, ¿verdad? En la parte del frente tiene el altar y todo, y detrás de lo que sería la pared, ¿verdad? Detrás del altar es una cortina, y atrás de esa cortina hay una pila o bautisterio. Ahí hay agua. Entonces el que se bautiza le dicen, ¿has creído? Bien puedes, como el etíope, ¿verdad? ¿Dónde hay agua para que me bautices? ¿Puedo ser bautizado? Sí, claro que sí. Busquemos agua, ¿verdad? Entonces ahí la gente cree, ¿verdad? Y bautizada, la bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Ok? En la casa, mis abuelos, ¿verdad? La doctrina que ellos siempre tuvieron es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando mi mamá quiso ir a las iglesias, ¿me entiendes?, de la zona, le preguntaron, ¿eres usted bautizada? Sí. ¿Para qué? Para tener los privilegios de bautismo, ¿verdad? Para poderla dar un privilegio cualquiera dentro de la iglesia. Pero le hicieron la pregunta, ¿cómo la bautizaron? ¿En qué iglesia? Entonces empezó aquello, le dijeron que no era válido. Por esto que estamos hablando, ¿me entienden? Que le dijeron no, porque usted se tuvo que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como para esta iglesia estaba erróneo, pero para aquella iglesia estaba correcto.
¿De dónde viene? Esa es la parte más que nos interesa a nosotros hoy. ¿De dónde viene aquello? De esa tarea que dejamos, ¿entiendes? Para aclararlo. Porque no se haya, no entiendo un versículo que lo haga, pero que no se diga no quiere decir que no se entiende. ¿Estará el otro enigma, pastor? ¿Cómo? ¿Estará el otro enigma de que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? O sea, ¿eso será válido también si la gente que lo sigue así? ¿Las 3 veces? No sé, nunca he escuchado acerca de eso. Sí. Por ejemplo, está el bautismo por aspersión, Ah, quizás no sé. que agarran un agua y pss, 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 pss. Oh, sí. Por ejemplo, una persona que no puede ser sumergida, Oh, sí. ¿verdad? Pero son interpretaciones. ¿Entienden? Son interpretaciones. Porque, ¿qué dice la palabra? El que creyere y Fuera bautizado. fuere bautizado. Ok, y si no tuvo chance de bautizarse. Como el ladrón de la cruz. Ajá, entonces, ¿verdad? Y quedamos ahí, pero yo siempre digo, pero no somos el ladrón de la cruz, nosotros tenemos chance. ¿Me Lo que entiendes? pasa es que el bautismo viene siendo como un paso de compromiso con Es la que- iglesia, con Dios y con... Se dice para que haya más iluminación. Sí, eso es un compromiso con Dios. Se dice de que cuando Juan o quien bautizaba en el Jordán, por ejemplo, ¿verdad? Iba a bautizar a una persona, estaba toda la familia allí. Toda la familia. ¿Ok? Y toda la gente. Entonces la persona decía, me bautizo hoy en el nombre de Jesucristo. Entonces esa gente respondía y le decían, no eres mi hijo, has muerto para mí, te desheredo desde este mismo momento. No sé si se entiende el problema que se daba. Entonces la persona decía, aún he creído, me bautizo en el nombre de Jesucristo. Y era bautizado. Pero ahí perdía todo. Entonces, ¿perdimos todos nosotros cuando nos bautizamos? Es diferente, ¿verdad? Es un tanto diferente. ¿Sí se comprende? ¿Sí se entiende? Amén. Gloria a Dios. Tenemos... Siempre nos avanza el tiempo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, gloria como el unigénito. ¿Unigénito qué quiere decir? Único hijo. Unigénito, ¿verdad? Entonces, uno. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. ¿Cuál Juan? El bautista. Ok. Y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está reconociendo lo que él dice al principio, él mismo. Y el verbo era. Y lo está diciendo para nosotros. Como dijimos, para Dios es. Pues para Dios no hay tiempo. Para nosotros hay tiempo. ¿Verdad? Él no se mide con eso. Él es eterno. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ok. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Una iglesia que conoce ¿qué? La ley de Moisés. ¿Ok? Ahora le está diciendo, la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, ya está dado, eso está, ¿verdad? La ley. Pero la gracia y la verdad, en otras palabras, no pudieron venir sino a través de Jesucristo. La gracia y la verdad. Entonces tenemos algo poderoso con Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo. Sabemos que la ley, ¿qué hacía? Maldecir, señalar, ¿verdad?
señalar y la palabra que se me viene a la mente es el Hasatán. ¿Sabe qué es el Hasatán? Es Satán, Satanás. Pero eso es un título. ¿Ok? Es un título. En un juicio, cuando usted está delante de un juez, ¿okay? Está el juez, ¿verdad? Está el acusado con el abogado defensor, ¿verdad? Y está ¿quién otro? El acusador. El acusador, el fiscal. El fiscal, ¿me entiende? Está acusando más al acusado, presentando todas las pruebas del criminal, del error, lo está poniendo así. Ese está haciendo la función de Hasatán, el que le acusa. Y ese es lo que hizo, vaya, en el libro de Job, ¿verdad? A eso fue, a eso entró. Las cortes. A pura, ¿verdad? A hablar verdades a medias, ¿verdad? A torcerlo y a decir, no, pues te sirve porque, ¿verdad? Lo tienes cubierto, lo tienes cercado, lo tienes bendecido, hasta que, ¿verdad? Cayó en aquello de su propio cuerpo. A Dios nadie le vio jamás. ¿Se acuerda cuando Moisés dijo, te quiero ver? Yo no me hubiera esperado tanto como Moisés esperó, porque Moisés, después de mucho tiempo y todo, le dijo, déjame ver tu gloria. Y solamente dijo que le falta que había visto, ¿verdad? ¿Y qué sería lo que vio? Pero dice que lo escondió, dice, en una piedra. La peña. No. El hueco de la peña. Imagínese. Ahora Pablo, usted creo que lo predicó un día, habla acerca de Moisés. Cuando Moisés fue a hablar con el Señor y hablaba con el Señor, dice que el rostro le brillaba, ¿verdad? Por eso habla de un velo, Pablo. Y dice que ya no le brillaba y se seguía poniendo el velo. ¿Me entiende? Entonces como que quedó Moisés acostumbrado, ¿me entiende? Y como que de repente se habla de como de un orgullo, ¿verdad? De eso. Imagínese haber sí visto el rostro de Dios, aunque dice que no lo vamos a poder ver y vivir, ¿verdad? Pastor, y si le digo una teoría, ¿verdad? Una teoría. Si decimos si decimos que Moisés sí vio a Dios, que cuando Dios, el Padre, lo mete en el hueco de la peña, lo mete en una máquina del tiempo, porque pasa el tiempo, y cuando Jesús está en el, ¿cómo se llama? En el monte de la transfiguración, quien mira a Jesús es Moisés y Elías. Y Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa parte de la transfiguración es un tanto difícil de entender. ¿Por qué? En primer lugar, ¿qué hablaron? Sí. Pedro hizo lo que cualquiera de nosotros hubiese hecho. Él no lo entendió, según lo que dijo, porque se puso a ver que haga una enramada, una para cada uno de ustedes. O sea, tal vez él se hubiera preguntado, ¿y qué hablaron? Tal vez le hubieran dicho, ¿verdad? Y estuviera para nosotros. Pero no. Ahora, el apóstol me dijo algo un día, porque yo le comenté algo también, ¿verdad? Una suposición. Que supuestamente se perdió un decreto del jardín del Edén. Entonces se relaciona con los sellos del Apocalipsis. Entonces me dijo, pero no lo podemos enseñar, lo podemos pensar, podemos, como dijo el diácono, ¿verdad? Una teoría, podemos lanzar una teoría, pero no lo podemos probar. Porque pues
realmente la palabra no lo dice. Como cuando dice la blasfemia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, le digo un día, pero si Dios perdona todo, ¿no perdonará las blasfemias también? Ahora hay que ver que es una blasfemia, ¿verdad? Porque la gente blasfema. Ahora, ¿no puede perdonar Dios, verdad? ¿Los pecados? Sí, pero la cuestión es, teniendo todo el conocimiento, ¿verdad?, adjudicar algo del Espíritu Santo a Satanás, eso ya no, porque ya tenemos el conocimiento. Es como que los ángeles adjudicaran lo de Dios a Satanás. No podrían. Hay cosas que las podemos pensar. Hay cosas que, ¿verdad?, y se pueden quizás con la iluminación del Espíritu Santo llegar a conocer. Pero, ¿verdad?, hay cosas que no las vamos a poder probar, quizás. Amén. Entonces nos quedamos con lo que vamos a probar todavía. Sí, Y me gusta, yo también pienso. De niño pensaba yo, y digo yo, ¿y si el Señor perdonara a Satanás? ¿Y si convirtiera? Es un pensamiento de niño, pero no sé. Yo me hice esa pregunta, Pastor William, delante de Dios. Yo me hice esa pregunta, pero después obtuve la respuesta en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice literalmente que aunque Satanás se quisiera arrepentir, no tiene perdón. El capítulo 2. Es que lo que pasa es que mucho se dice de Satanás, pero hay quienes piensan que Satanás es una creación única, porque se le llama querubín, ¿verdad? Se le reconoce como arcángel. Entonces, todos los ángeles tienen un nivel, pero él anda por todos los niveles. Entonces, ahí le dicen, es que Satanás, dice, fue creado, dice, único, es uno solo de esa especie. Eso nunca lo había pensado. Es bueno despertar desde la... Quizás El ese hambre. fue el motivo que lo impulsó a tomar la decisión de querer ser como Dios. De ser adorado porque no había otro como él. ¿Sabes? O sea, la ambición de Satanás fue grande, tanto que sucede lo que el diácono acaba de decir. Está condenado. Está condenado Es como y lo sabe. cuando Jesús dijo que no había, ¿verdad? Como decía usted, lo de la blasfemia, que no había perdón de la blasfemia. Pero hay que ver, ¿verdad?, la blasfemia de la cual hablaba Jesús. Entonces, y sí hay mucho que se habla detrás de eso, pero tenemos que leer la Biblia y buscar bien en el contexto lo que Jesús estaba queriendo decir. La revelación está en la palabra. Es decir, la palabra es la revelación de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Es la iluminación. Que el Señor nos ilumine, porque ya está revelado, pero muchas veces lo pasamos por alto, ¿entiendes? Ya sea por palabras, ya sea por traducción, ya sea porque no hemos buscado, ya sea porque no le hemos preguntado al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, está disponible, y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad?, con una clase como esta. Entonces, no hay manera, sino que lo primero que tienen que hacer es leer, ¿verdad? Alguien dice, ok, ¿va a leer la Biblia? ¿La quiere entender? Sí, ok, primero léala, todo. No sé quién la ha terminado de leer. Después, dice, haga una lectura, dice, ya pues, con preguntas. Pero le está hablando de leer toda la Biblia, ¿okay? Después véngase, dice, con preguntas ya más profundas. Una tercera vez leyendo toda la Biblia. Pero no va a terminar. No va a terminar. Le aseguro que si la próxima clase yo vuelvo a esto,
volvemos a hablar otras cosas que no hemos hablado. Eso es lo que estaba hablando Greg el otro día, el domingo. O sea, un versículo dice, y usted dice, vuelve de nuevo. O sea, es una palabra viva, es una palabra de iluminación permanente, es vivo, ese libro es vivo, es el único libro donde el autor está presente. Amén. Ahí está. Amén. Entonces, si usted lo quiere aprovechar, ahí está. ¿Qué es esto, Señor? ¿Cómo es esto? Entonces, ese es el gozo. Buscar como encontrar el oro, ¿me entiendes? Donde otro no lo había encontrado. Y para mí, o sea, en lo mío, en lo que yo hago, ¿verdad? Para mí es un tesoro. Para mí es una alegría, ¿me entiendes? Encontrar esa palabra. ¿Sabe cómo yo me gocé cuando dijo el Señor? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero Lucas dice una porción que te llena, dice, porque para Dios todos viven. O sea, para nosotros no. Nosotros alguien está muerto y está muerto. Pero para Él todos viven. Porque Él dice, hey, levántate, contéstame. Y le va a contestar. ¿Me entiendes? Esté muerto, esté deshecho, esté como sea. Huesos secos. Ajá, le va a contestar, ¿verdad? Sí, huesos secos. ¿Cómo que son huesos Para secos? Dios estaban vivos. Para Dios, amigo, hablarles. ¿Cómo que hablarles? Están muertos. ¿Para qué están muertos? Para mí están vivos. Yo, si les hablo yo, ¿verdad? Es el mismo poder que te he dado a ti. Estoy dando la palabra para que lo hables. No. Camina. Bendito Dios, muévete a la mano. Sí, hermano. Lastimosamente ya nos pasamos el tiempo Gloria a Dios. y cada vez me aplico más. Pero me gozo más. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias, diáconos, por acompañarnos. A cada uno de los que estamos presentes. Váyase contento que Dios ha tenido misericordia de enseñarnos algo más esta noche. Lea, ¿verdad? Lea el libro texto, lea capítulos, ¿verdad? De los 4 evangelios. No hay otra manera, perdónenme, ¿verdad? No hay otra manera, pero si no es leyendo. Gloria a Dios por los que nos siguen por el video, ¿verdad? Gloria a Dios por los hermanos que trabajan en eso también. Vamos a orar para ser despedidos y cualquier tarea que se me ocurra, ¿verdad? Se la voy a mandar por el Hermana, ¿terminó el cuestionario? Sí. Muchas gracias. Amén. ¿Lo contestó atrás? Oh, no lo terminó. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, ahí dice que nomás ponga el... No, pero ¿quiénes son? No. Como Bukele, ¿qué es? Ok. Presidente. Y si reconoces otro personaje, dime quién es. Lo continuamos en la próxima. Ok. Ok. Ya nomás las básicas. No se preocupe. No se preocupe. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por este momento delicioso, Señor amado, que nos da más de este pan de vida, este pan, Señor, de tu palabra. Señor, permítenos que atesoremos, Señor, tu palabra y que la pongamos en práctica y que en su momento, Espíritu Santo, tú puedas sacar de ese tesoro de nuestro corazón. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, a nuestras familias y permítanos compartir, Señor, en cualquier momento y cuando tú quieras, Señor amado, de esta alegría de nuestro corazón. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos. Gracias, Señor, por aquellos que están al pendiente de las enseñanzas a través del internet. Y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo de aquí en más. En el nombre de Jesús. Amén y amén.